gran privilegio de conocer, jugó un papel extraordinario en muchas sedes, en muchas instituciones, pero también en la plataforma Hombres y Animales que fundó con Miguel Cid Cebrián, y yo pude medir, apreciar, valorar su extrema inteligencia, su curiosidad intelectual absolutamente amplísima, su generosidad humana y su gran categoría de persona. O sea que ha sido una pérdida enorme y quiero, si me lo permiten, brindarle esa ponencia. Esa ponencia que me toca, yo diría, es la parte negativa de la fiesta. ¿Qué más quisiera que poder hablar de las exquisiteces de Morante o del sentimiento del toreo de Paco Ojeda? Charla que tuve ayer, largo tiempo, con mi amigo José Morente. Pero hoy me toca hablar del antitaurinismo que muchas veces tiene que ver con la ignorancia. Por eso hablo de la incultura de la prohibición. Tampoco hagamos que no haya malentendido. El antitaurinismo es contemporáneo y concomitante con la fiesta de los toros. Siempre hubo un antitaurinismo con fechas que todos conocen, en particular la bula de Pío V de Salute Gregis Dominici, de manera general siempre las autoridades eclesiásticas y políticas tuvieron cierto recelo con relación a la fiesta. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera en el desarrollo del espectáculo y en las reacciones de los espectadores puede haber transgresiones por el desorden. Incluso en el siglo XVI, un eclesiástico estaba criticando que en los tendidos había una convivencia, en un vecinamiento, o sea, una convivencia francamente pecaminosa entre hombres y mujeres. Así de esto. Y claro, entonces, todo lo que pasa en los toros, de alguna manera, es un desafío a la autoridad, de alguna manera. Y es un caso. Y ustedes saben que esa bula no se aplicó en España, y no se aplicó en España por voluntad del rey, Felipe II. Felipe II contestó al Papa, con una frase emblemática, inspirada, tengo que decirlo y recordarlo, por el gran teólogo, santo y universitario Fray Luis de León de Salamanca, de la Universidad de Salamanca. Esa frase es: eso de lidiar toros es una costumbre tan antigua que está en la sangre de todos los españoles. Fíjense esta frase. Y esta frase es importantísima porque por primera vez se considera que la fiesta de los toros es el sello de la identidad del pueblo español y de su patrimonio y de sus tradiciones. Entonces, la bula no se aplica. En el siglo XVIII hay también muchas críticas antitaurinas, sobre todo las de Jovellanos. Jovellanos por razones, yo diría, más bien de humanistas, es decir, Jovellanos lo que quería es desarrollar la pequeña ganadería, la agricultura, y pensaba que estos espacios extensivos donde se criaban los toros bravos, pues era un desgaste inútil para el progreso de la sociedad. Y también hasta el punto de que esto desembocó en una verdadera interdicción estatal, prohibición estatal, la de 1805 por Carlos IV,
eh, muy inspirado por las ideas de Jovellanos y de fundar una agricultura moderna. También en Francia, por el lado francés, hay una preocupación por el maltrato animal que viene a raíz de todas las luchas y de todas las guerras, de los caballos malheridos o matados en las guerras. Y entonces se le ocurre a un gran jinete, el conde de Gramont, de hacer en 1850 una ley diciendo que no se puede, el maltrato animal exige que se prohíban las corridas o todos los espectáculos con animales. Ahí hay un malentendido. El malentendido es que él considera el toro como un animal doméstico. Y claro, la inserción en el Código Penal de Francia de la prohibición de las corridas, que no se cumplió, te lo digo inmediatamente, era porque consideraba que no se podía maltratar a un animal doméstico. Y eso plantea un gran problema. ¿Cuál es el estatuto del toro bravo? ¿Es un animal doméstico o es un animal fiero y bravo? Bravo significando precisamente, de alguna manera, fiero y salvaje. La respuesta, la adelanto, es ni lo uno ni lo otro. Porque es un animal doméstico en cuanto que está controlado por el hombre, la reproducción del animal está controlada por el hombre, está cuidado en unos espacios muy amplios, muy extensivos, pero controlados también por el ganadero y nutrido por el ganadero, o sea, todos los piensos y todo eso. O sea, en ese sentido es doméstico. Pero toda la selección consiste en desarrollar la bravura del toro. Es decir, desarrollar todo lo que tiene de original la raza del toro bravo. Y eso es una especie de convivencia extraordinaria entre naturaleza y cultura. Por eso el toro es un animal absolutamente excepcional, muy ecológico, plenamente ecológico, y por eso la desaparición con las corridas suprimidas del toro bravo sería un empobrecimiento extraordinario, no solamente de la cultura, sino del patrimonio ecológico. Entonces, todas estas iniciativas antitaurinas se hacen por, lo diría, entre comillas, el bien de la humanidad y de forma humanista. Eso es todo lo que va a ir hasta el final del siglo XIX, con la crisis de 1898, la generación de Unamuno y de unos cuantos, y consideran que el interés por los toros es una marca del atraso social y europeo de España. Y que por lo tanto hay que bueno, hay todo Eugenio Novelli, o sea, no voy a entrar en los detalles, pero fíjense que hay cierta ambigüedad, porque Unamuno, por ejemplo, grandísimo intelectual, él critica a los toros, pero no critica el rito taurino. Es decir, critica que se hable de los toros. Él dice, yo considero que los toros es un ritual trágico, es un enfrentamiento a la muerte, y por eso tiene todo mi respeto. Así lo dice Unamuno. Pero lo que no consiento y lo que me parece insoportable
es que en las tabernas, en las tertulias, en los cafés, no se haga más que hablar del lagartijo, del toro, etc. Eso es insoportable porque es una pérdida de tiempo. Podríamos matizar, y yo tengo una respuesta a esto, pero porque hablar de toros es fundamental, porque como la corrida es un rito muy efímero, si no hay los recuerdos y si no hay las discusiones, pues se pierde totalmente, yo diría, el patrimonio que se puede recoger. Eso no lo entendió uno. En el siglo XX cambia totalmente el panorama. ¿Por qué? Pues porque ya la crítica no es humanista, es animalista. ¿Qué significa eso? Eso se debe a las grandes reflexiones del australiano Peter Singer. Yo supongo que todo el mundo conoce de Peter Singer, que publica en 1975 un libro importantísimo en ese sentido que se llama Liberación Animal. Singer está muy inspirado por Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, era un filósofo inglés, utilitarista, que estuvo muy preocupado por el sufrimiento de los animales, hasta el punto de decir que hay dos sufrimientos que son muy diferentes. El sufrimiento natural, ese que los animales se hacen entre ellos. Un tigre mata un lobo mata a una cabra, pues no, sufre, claro que la cabra sufre, pero es natural, eso está dentro del juego de la naturaleza. Y hay un sufrimiento innecesario, que es el que los hombres hacen a los animales, explotándoles, matándoles, etcétera, etcétera. Este es para Bentham y para Singer condenable. Pero fíjense hasta dónde va este pensamiento. Este pensamiento va hasta el punto de decir que ya todos los seres vivientes son iguales porque tienen en común la facultad de sentir. Son seres sintientes. Y que por lo tanto no hay ninguna diferencia al final entre los hombres y los animales. Son todos iguales. Son todos iguales, tienen la misma dignidad de seres sintientes. Y la importante es la facultad de vivir, según ellos, la facultad de sufrir, y eso, en ese sentido, hombres y animales están exactamente el mismo. No se da cuenta, por supuesto, que una cosa es un ser que siente y una cosa es un ser que razona, que es consciente del sufrimiento, que es consciente de la muerte, que es consciente de todo lo que está jugándose en la existencia. Esto y la responsabilidad que esto da. Es decir, que para Singer basta al punto de afirmar que entre un recién nacido hombre deficiente mental y un potro en plenitud de su vida, hay que salvar al potro. Imagínense hasta dónde va ese totalitarismo animalista. Y además con una contradicción absoluta, porque Singer dice que cabe a los hombres la responsabilidad de tratar bien a los animales, pero los hombres y los demás son iguales. Si los hombres y los animales son iguales, ¿por qué hay que dar una responsabilidad especial a los hombres? Si los hombres y los animales son exactamente al mismo nivel, todos
tienen el derecho de ser depredadores. Y ahí hay un contrasentido total en el pensamiento de Singer. Bueno, entonces, este animalismo, esto de que hay que preservar cada individuo animal, es lo que va a inspirar el antitaurinismo moderno, el animalismo moderno, el que estamos viendo hoy en día, que es preservar los animales porque sí, y de alguna manera, con todas las derivas del animalismo, es el veganismo. No hay que explotar de ninguna manera a un animal, por supuesto no hay que matarlo, etcétera, etcétera, hay que dejarlo en libre albedrío. O sea, es un retroceso de la civilización que es al mismo tiempo un retroceso de toda la estructura de nuestra sociedad y de nuestra civilización, que ha sido inspirada por el humanismo greco-latino y, por supuesto, judeocristiano, que tenía el hombre en el centro de la creación, siendo una imagen de Dios, y que ponía el hombre en la responsabilidad de cuidarse a sí mismo y de cuidar a los animales y de tener con ellos una relación equilibrada. Hay otro elemento que interviene mucho, que ha marcado las generaciones a partir de los años 40 del siglo pasado, es la importancia enorme de Walt Disney, con su famoso Bambi, que ha sido marcado una revolución. Todos los que hemos nacido en los años 40 y poco más, hemos sido influenciados. ¿Cuál es la ideología de Bambi, subterránea de Bambi? Es decir que los inocentes son los animales y que los hombres, las personas humanas, son más bien o culpables como cazadores o estúpidos. En la mayoría de las películas de Walt Disney lo que vemos son que los humanos son absolutamente estúpidos, no entienden nada. Fíjense en Peter Pan y muchas cosas, no voy a entrar más. Entonces, a partir de ahí, en la noción de derecho de los animales, gran problema, ¿tienen derechos los animales? Esto, y esto desemboca en una declaración en la sede de la UNESCO en 1978 sobre la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Una declaración totalmente, digamos, similar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1947. O sea, recogen casi exactamente los mismos textos, con la diferencia que una es oficial, la Declaración de los Derechos Humanos, y la otra totalmente artificial, porque es únicamente de una sociedad de protección de los animales, de algunos movimientos animalistas, y lo que hizo con cierta cobardía, hay que decirlo, la UNESCO es prestar su salón, pero nadie de ninguna manera en la UNESCO refrendó esa declaración de los derechos de los animales. Entonces, a partir de ahí hay varias cosas. Primero, se condena toda explotación, o sea, en ese pensamiento totalitario, toda explotación del animal. Incluso hay, yo diría, una especie de marxismo transferido o trasnochado. O sea, el animal es el último proletario que hay que liberar, de alguna manera. Y al mismo tiempo hay esa ecología radical, hay que preservar todo ser viviente, sufriente, con la idea, pero la ecología no es esto. La ecología es
preservar el equilibrio entre las diferentes especies y el equilibrio y una relación equilibrada para mantener las especies entre los hombres y los animales. O sea, la ecología auténtica no se preocupa de los animales como individuos, se preocupa de los animales como especies. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, ven las tres ramas: marxismo trasnochado, ecologismo totalitario y moralismo sobre la idea que hay que impedir de todas maneras el sufrimiento del animal sin percatarse de la diferencia etológica, filosófica entre sufrir y sentir dolor. No es lo mismo. Sufrir supone una conciencia del dolor. Y esto supone que es un ser que razona, que es consciente y que se siente responsable. He hablado de marxismo, pero quisiera recordar que las primeras leyes de protección casi totalitaria y radical de los animales, ¿a quién se debe? Al nacionalsocialismo de Hitler. Son los nazis que en 1933 hacen las primeras declaraciones de protección de los animales, en un sentido muy radical, animales domésticos y animales salvajes, especialmente los perros alemanes. Y claro, la deriva la vemos. Para los nazis, los animales son muy dignos, mucho más dignos que ciertas razas que ellos van a condenar a el holocausto. No entremos en los detalles porque ya todo el mundo lo sabe. Entonces, todo este pensamiento se convierte en progresismo y especialmente en España. Y también desemboca en ciertas comunidades, hay que decirlo, lo digo como observador externo, en antiespañolismo. Es el caso de Cataluña, es el caso de Baleares, de cierta manera en el País Vasco, como también fue el caso en los países de América Latina cuando cobraron su independencia en el siglo XIX. Acuérdense que Benito Juárez en México lo primero que hizo es suprimir las corridas de toros porque eran españolas, era la marca de la... Y esto en el gobierno actual de México se está otra vez manifestando. En Argentina se hizo lo mismo y no se recuperaron los toros, pero sí en México se recuperaron los toros, sí se recuperaron, porque los toros estaban tan, yo diría, formaban tan parte del patrimonio que hubo una reacción de la población, de los pueblos, y se recuperó también en Colombia, etc. Lo que aparece es que en ese animalismo antitaurino, las estrategias para acabar con los toros dicen abolir, que es también un término totalmente equivocado y totalmente, yo diría, tramposo. Abolir se habla de un elemento, una tradición que es una tradición que va contra los derechos humanos. Se habla de abolir la pena de muerte. Se habla de abolir la esclavitud. Se habla de abolir la excisión de las mujeres o la lapidación de las mujeres en ciertos países de Oriente. Eso no es abolir. En los toros, como no hay los derechos humanos en juego, es prohibición.
O sea, volvemos a una nueva Inquisición, eso dicho en paréntesis. Entonces, esta internacionalidad del movimiento antitaurino y estas multinacionales, ellos tienen mucho más dinero que los taurinos, que los movimientos taurinos, que las instituciones, pero mucho más, o sea, son millares. ¿Por qué? Porque hay muchas grandes multinacionales, que son las multinacionales de la alimentación animal, que aprovechan esa nueva moda de la relación con el animal urbana, que es el mascotismo, y que han visto todo el mercado que esto permite, y también las fábricas de carne artificial, entre las cuales una de las grandes empresas está manejada por nada más y nada menos que por Bill Gates, el de Microsoft. Y él ha fundado una empresa que se llama Beyond Meat, es decir, más allá de la carne de matadero, pues hay que buscar una carne artificial. Esa internacionalidad, los movimientos taurinos la han perfectamente percibido. Estoy hablando de un Consejo Internacional de las Culturas Taurinas, no sé si saben que esto existe desde ya 2 años, que abarca todas las organizaciones de defensa de la fiesta de los toros en los 8 países de tradición taurina, porque son 8, en realidad, 5 en Europa, perdón, 3 en Europa y 5 en Hispanoamérica. Y hemos visto dentro de este SICULT, de este Consejo Internacional de las Culturas Taurinas, que las estrategias en cada país de los antitaurinos son absolutamente equivalentes, iguales. Y por eso nos hemos motivado a reunirnos mensualmente para intercambiar informaciones sobre estas estrategias y sobre las respuestas jurídicas, políticas, culturales que podíamos dar para frenar estas iniciativas animalistas y antitaurinas. ¿Cuáles son estas estrategias? Primero, acabar con los toros en las grandes capitales. Hablo sobre todo de Hispanoamérica. Están desapareciendo los toros en México actualmente, en México capital, en México DF. Ha desaparecido en Bogotá, Colombia. Han desaparecido los toros en Quito. En Caracas ya no hay toros desde hace mucho tiempo, desde varias décadas. Y yo diría, se considera como una capital que en Barcelona desaparecieron los toros. Y eso que Barcelona tenía 3 plazas de toros. Por supuesto, en España, tanto Madrid como Sevilla, no hablemos de Málaga, ahí se mantiene esto perfectamente, y muchas otras ciudades, por supuesto. ¿Por qué? Porque se ha mantenido una relación un equilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano. Han desaparecido los toros en las capitales en las cuales no había ya esa relación entre el mundo urbano y el mundo rural. Ya se desconocían las prácticas del campo, las prácticas de los ejercicios por el campo, de todo esto, y ya los urbanos tienden a olvidar ese tipo de relación que hay en el mundo rural entre el hombre y el animal, sensación de relación de respeto, de cuidados, de
velar por la salud del animal, pero hasta conducirlo a la muerte, que es la muerte natural, yo diría de alguna manera, para el consumo del humano, del hombre. Entonces, ahí donde esas capitales han desaparecido. Ahora mismo ya sabemos cuál es la gran eje de la prohibición para los animalistas y se traduce en iniciativas políticas. Es la prohibición de la entrada a los toros de los menores. En España se trata de esto. Se trata de esto o sea, prohibir la entrada de los toros y por lo tanto acabar con las escuelas taurinas a los menores de 18 años. ¿Con qué pretexto o con qué referencia? Una recomendación del Comité de las Naciones Unidas por para los derechos del niño, el CDE. Este comité ha efectivamente hecho una recomendación hace ya varios años, más de 10 años, para decir que un espectáculo que pone en juego el maltrato animal, la violencia, puede ser un trauma para el niño, que por lo tanto esto puede de alguna manera contribuir a darle una muy mala educación que podría después desembocar en problemas psicológicos y mentales. Yo, con mi amigo Andrés Amorós, hemos hablado de esto. Yo le he transferido la lista de los actuales miembros de este Comité de los Derechos del Niño. Él ha publicado un artículo en El Debate que aparece que ningún de los miembros de este comité tiene nada que ver con la realidad taurina. Hay gente del Gabón, de Moldavia, de Bélgica, de Panamá, de no sé cuántos otros países africanos que nunca en la vida han sabido lo que es la realidad taurina. Y se han fundado en lo que no existe, que es un estudio que pueda, contrarrestar y que pueda determinar si en espectáculos de los toros, la práctica de los toros, es una práctica traumatizante para los niños y para los adolescentes, porque no solamente los niños, es que el proyecto de prohibición es un proyecto que va hasta los 18 años, cosa contradictoria, porque yo sé que en la ley española actual hay a partir de los 16 años iniciativas que tienen los jóvenes, se les prohibiría la entrada a los 18. Ese estudio nunca se ha hecho. Nosotros en Francia se planteó el tema hace varios años. Hemos pedido, bueno, pues hagamos un estudio. Sí, vamos a hacer un estudio con psicólogos, con psiquiatras, etcétera. Nunca, nadie hizo nada. O sea que es un falso estudio. Segundo tema, ese comité del niño hace recomendaciones que no tienen ningún carácter vinculante. Ningún carácter vinculante. Prueba es que ni Portugal ni Francia lo han acatado. Tercero, al contrario, nosotros Francia, hemos hecho de que el Senado de Francia rechace una propuesta para prohibir a los menores la práctica taurina y la asistencia a los espectáculos con unos argumentos
tomados de diferentes referencias jurídicas. Lo cito muy rápidamente. La Declaración Universal de Principios de No Discriminación y de Libre Acceso a la Cultura para los niños y los mayores. La Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, que en 66 habla del derecho a la educación de los niños. Una convención internacional de los derechos del niño, CIDE, que indica que el interés superior del niño educado supone que los padres puedan ejercer su responsabilidad y que el niño reciba una educación conforme a la comunidad humana a la cual pertenece. Eso es muy importante, porque ahí se pone el derecho del padre a educar el niño y, para que pertenezca a una comunidad y que comparta los valores de esta comunidad. Por supuesto, si no se dañan los derechos del niño. Por supuesto, no se puede educar a los niños a lapidar a las mujeres o la violencia contra las mujeres o lo que sea. No. O sea, pero cuando no se trata de algo que puede dañar el derecho humano, la autoridad de los padres está reconocido como algo superior a cualquier otra iniciativa política. O sea que ahí hay realmente todas las herramientas para contrarrestar ese tipo de iniciativas. Yo sé que el proyecto de ley actual parece ser que quieren poner en el mismo tren de iniciativa legislativa la prohibición de las redes sociales, de acceso a las redes sociales y de los toros. Pero son dos elementos muy diferentes. La red social, primero, no es una cultura, es una información, es información. Dos, en los toros siempre los niños están acompañados por los padres, por un adulto que les enmarca, que les inicia, les explica y que se puede dar cuenta si el espectáculo es traumatizante o no. Por lo tanto, hay una relación siempre entre padre e hijo que no existe precisamente en las redes sociales. Por último, Andrés Amorós sugiere algo que creo que es muy importante, que parece ser que en la Constitución de España, yo no soy experto, pero parece ser que en la Constitución de España la regulación de los toros, no la prohibición, pero la regulación de los toros corresponde a las comunidades autónomas, a la autonomía, no al gobierno central, no al gobierno de España propiamente dicho. Me he extendido porque es el tema más candente de las prohibiciones, lo mismo que en otros países, lo digo inmediatamente. Después hablaría de corte de subvenciones públicas. En Francia hubo una iniciativa de legislación popular para eso, para decir, no se puede subvencionar las ciudades taurinas porque, bueno, etcétera, etcétera. Y la Asamblea, en la mayoría, votó el rechazo de esta por la no discriminación. ¿Por qué vamos a discriminar ciudades y no otras? Eso es absolutamente imposible. O sea, que era el juego de libertad, igualdad, fraternidad, o sea, los emblemas de la República en Francia. La exclusión del tema de los toros en los medios públicos, eso es, en España me parece siempre una cosa muy, o sea, no hay que pensar que en la televisión pública estatal, no la comunidad, no existen los toros más que con tendido cero
que se difunde a una hora que es la hora de la comida, o sea, el sábado hora de la comida, que nunca, casi nunca se hablan de los toros, salvo en los Sanfermín, pero únicamente en los encierros. Y eso que hay documentales excelentes. Hay uno que vi hace años, formidable, yo creo que se llama Alberto Esteban, que era un documento sobre la tauromaquia, el toro en el campo, etc. Interesantísimo. Sí hubo ese documental producido por Radio Televisión Española, televisión, pero casi no se difunde. Y a mí personalmente siempre me llama la atención que en diariamente, antes del informativo de las 9 de la noche, hay una excelente emisión simpática que se llama Aquí la Tierra, y en Aquí la Tierra nunca, absolutamente nunca, ha habido ninguna referencia al toro bravo y al toro en el campo. En cambio, aprendemos todo sobre la vaca suiza, sobre la limusina, sobre el lobo, sobre no sé qué, sobre el halcón de no sé qué. Bueno, nunca lo que es un animal emblemático en el campo, en total libertad, etc., aparece en Aquí la Tierra, porque son lobos. Soy ahora que extender porque voy a ir un poco más rápido porque todo pasa por un concepto donde se enfrentan dos elementos claves para el futuro de los toros. Uno es la noción de bienestar animal, otro es la preservación del patrimonio cultural inmaterial. Se enfrentan realmente ahí dos conceptos jurídicos y filosóficos. Y esto desde mucho tiempo. Y en todos los países taurinos. México actualmente la noción de bienestar es fundamental. Hay un proyecto de ley importantísimo que no se sabe si va a incluir la excepción cultural para excluir los toros. España lo ha hecho. En el 2023 hay esa ley del bienestar animal, de los derechos del animal, concepto ambiguo, y del bienestar animal, que excluye los toros de esta obligación, o sea, marca una excepción cultural, como en su día la marcó Francia en 1951, diciendo que hay que velar por el bienestar animal y que maltratar al animal es un delito, salvo en los países, en las regiones donde hay una tradición taurina ininterrumpida, que es toda la parte del sureste de Francia y del suroeste. Pero España, por ejemplo, no excluye los gallos. En cambio, en Colombia, en Ecuador, los gallos no, pero en México, por el momento, los gallos forman parte de esa excepción. México, que está velando por este proyecto de ley sobre el bienestar animal, los movimientos taurinos, en ese caso es Tauromaquia Mexicana, quiere tratar de asimilar, de inspirarse por el modelo francés y decir que habrá que marcar las ciudades taurinas en México en las cuales hay una tradición taurina muy arraigada y es muy importante. Aguascalientes, Tlaxcala, todo el Yucatán, en que hay innumerables fiestas, festejos populares recuperados por los descendientes de los mayas, además. Perú, que tiene una fuerza enorme, que actualmente es tal vez el país taurino más potente jurídicamente, también es eso.
Además, el concepto de bienestar animal es muy, o sea, si se considera como un concepto global, es un concepto muy problemático, porque ¿qué es el bienestar animal? El bienestar animal es cuidar los toros, cuidar un animal de forma conforme, en la conformidad con su estatuto ecológico, biológico, etcétera. Pero no, o sea, hay miles de tipos de bienestares. No se puede haber una regla general de bienestar animal. Y en eso hay estudios nuevamente sobre el sufrimiento o el llamado sufrimiento del toro, muy importantes del profesor Carlos Higuera y de Julio Fernández. Por último, hay algo todavía más básico, que es discutir y afirmar que los toros, la fiesta de los toros, no es, y la afición, por lo tanto, no es una cultura. No es cultura porque es tortura, pues, siempre equivocándose sobre el término de tortura. Y a mí me llama la atención sobre todo lo que vi en los últimos San Isidro, unas pancartas de los antitaurinos que decían: no es mi cultura. Eso me pareció interesantísimo, porque eso significa, no es mi cultura, pero nosotros podemos condenar, pues la mía. Y eso significa que si dicen no es mi cultura, reconocen implícitamente que es cultura. No es la suya, no la comparten, pero es cultura. Entonces ahí yo creo que tenemos que considerar las cosas como pueden ser, de alguna manera. Y es cultura, primero, porque la definición de la cultura es la que da la UNESCO, tratando de un patrimonio cultural inmaterial, que es la relación entre un elemento vivo, espectáculo, ritual, etcétera, y una comunidad que se identifica a los valores expresados, significados por este elemento del patrimonio cultural inmaterial. Eso es la cultura en las convenciones internacionales, por supuesto, de la UNESCO. Y o sea que ahí claramente está claro, y por eso lo hemos conseguido hace algunos años en Francia, hacer inscribir, y por eso hay la ley española, lo mismo, de 2018, perdón, que la fiesta de los toros, la corrida, ha sido caracterizada como patrimonio cultural inmaterial en el inventario de Francia, como lo fue, por supuesto, en la ley importantísima 2018 en España. Hace unos días tuvimos un coloquio bastante interesante con los movimientos políticos antitaurinos. Y ellos han querido, en la última iniciativa, prohibir los toros, diciendo que había que decir que solamente los ayuntamientos podían determinar si los toros se podían practicar en las diferentes ciudades. Pero lo que no entendieron es que cuando se trata de un elemento cultural, no puede haber un tema de relación entre minoría y mayoría. Es decir, el proceso democrático, tratándose de una cultura, es absolutamente improcedente. Es casi un abuso, casi yo diría una prevaricación. Es decir, que no se puede determinar la prohibición de una cultura porque supuestamente una mayoría de los ciudadanos lo rechazan. ¿Por qué? Pues porque una cultura no tiene que ser mayoritaria o minoritaria, es cultura y ya está. Y además,
en las convenciones de la UNESCO de 2003 y de 2005 hay algo muy, absolutamente muy claro, que es la protección de la diversidad de las culturas y de las minorías culturales. Precisamente, yo diría, por ser minoría, tendría que ser todavía más protegida la fiesta de los... Si es minoría o mayoría en España, eso lo dejo a la discusión, porque de esto se podría decir muchas cosas. Bueno, yo diría al final que nosotros tenemos precisamente que, nosotros aficionados, tenemos, todos los que los representen, los presidentes por supuesto, tienen que hacer oír su voz para la defensa de nuestras culturas, de nuestra cultura taurino, de nuestro sentimiento taurino. Y preservar los derechos de las comunidades aficionadas, que sean minoritarias o mayoritarias en tal región, en tal pueblo, en tal ciudad. Y eso, la mejor manera es hacer o entender qué relato podemos manejar para contestar a los que dicen que no es cultura. Primer relato, decir que la fiesta de los toros, de forma excepcional en los patrimonios culturales internacionales y materiales, tiene los 5 criterios que marca la Convención de la UNESCO para caracterizar un patrimonio cultural inmaterial. Es un espectáculo vivo, es un ritual, una ceremonia, hay una artesanía absolutamente, los trajes de luces, la manipulación de los bueyes, los caballos, todo esto, las herramientas. Hay un lenguaje taurino que se ha trasladado al lenguaje común. De manera, yo siempre me sorprendo cuando veo a políticos antitaurinos hablar de desplante, utilizar precisamente el lenguaje taurino. Y por fin, una relación entre la naturaleza, entre el hombre y el universo o la naturaleza. Los toros, la práctica taurina, el rito taurino está fundado en la complicidad, el entendimiento entre el hombre y el toro. Por supuesto, el conocimiento del universo y de la naturaleza del toro. O sea, los 5 criterios están. 2, ver yo diría, la arqueología antropológica, las raíces antropológicas que van desde la prehistoria, de la antigüedad y a toda la cuenca mediterránea, que muestran el culto del toro y del enfrentamiento con él, todas las mitologías que ha inspirado. Europa se fundó por el toro, es el rapto de Europa por el toro que hace que Europa nace, sin hablar del mito de Teseo y Tauro, que es una celebración del ciclo de la vida y de la muerte, y algo que está absolutamente enmarcado por el respeto y el culto del toro, como todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo, que hay una historia extraordinaria, primero porque siempre esa historia se ha determinado por el progreso artístico, yo diría que desemboca en Morante actualmente, pero que viene de hay muchas etapas que no tengo el tiempo ahora de manejar, y el progreso del pueblo. Fíjense que en el siglo XVIII, siglo de la Ilustración, es el momento en que los caballeros, los aristócratas, se desentienden de la fiesta por muchas razones reales, y que entonces la plebe empieza a ser la protagonista y que adquiere el privilegio de llevar la espada, privilegio que era de los nobles y que ahora son la gente de la plebe que puede
tener ese privilegio, ser protagonista y ser los héroes de lo que está pasando en el ruedo. Después, una corrida no se concibe sin la soberanía del pueblo en la plaza de toros, en los tendidos. La primera oreja es del pueblo, hay que recordarlo. Y además, no solamente ellos juzgan y tienen la posibilidad de juzgar, incluso a veces de criticar al presidente o de discutir sus decisiones, pero al mismo tiempo no se entiende una corrida sin la emoción compartida, apoyada entre el torero, el artista y el pueblo, la emoción del pueblo, el olé y todo esto. Y esto hace que es un elemento coral, que una corrida es como la tragedia griega. Hay protagonistas que son el toro y el torero, pero hay el coro, y el coro es fundamental. Y el coro determina también la realización de la obra de arte. Es, al fin y al cabo, también una coreografía y un ritual, toda la serie de gestos, de liturgias, de elementos. Yo hice un trabajo especial sobre este tema, que hacen que en los toros todo es verdad, cúchares, pero al mismo tiempo todo es un teatro, en el mejor sentido de la palabra, una representación, una ceremonia que nos habla. El torero nos habla con su cuerpo. Entonces, todo esto hace que realmente tenemos que tener en ese relato, transmitirlo a los jóvenes, educarles, y mientras se mantengan esa relación entre las comunidades de los aficionados y los toros, la fiesta merecerá legítimamente de ser mantenido y de supervivir. El día que no haya esa relación, que se rompa esa relación, entonces morirá de muerte natural como muere el toro bravo. Muchas gracias. Yo no sé si me encantaría si hay unos comentarios, discusiones, críticas. Hola, buenos días. Quiero agradecerle la conferencia tan interesante que nos ha dado usted. Quería dar las gracias a todo el equipo directivo de AMPE, de la gran organización que habéis tenido, lo bien que ha estado todo y lo magnífico que lo hemos pasado. También darle las gracias a la Diputación de Málaga por ofrecernos este entorno maravilloso. Sí. Y para mí ha sido un placer estar aquí y compartir con todos vosotros. Yo vengo de Granada y para mí era la primera asamblea a la que asistía. Quería comentar una cosa, ¿no? Que aparte de tanta prohibición que estamos recibiendo por tantos lados, estamos viendo cómo a las ventas, por ejemplo, cada vez va más gente joven, más chicas guapas, jóvenes, que siguen estos chicos. Entonces, ¿será que cuando te prohíben algo tú quieres ir a por ello? Yo creo que sí. Quizás se van a encontrar con ese problema de que los que no tenían interés ya lo están empezando a tener. Esa era mi cuestión y muchísimas gracias. Pues yo creo que ha puesto, muchas gracias por su comentario, y ha puesto la cosa en el clavo. Yo creo que efectivamente hay que hacer una encuesta sobre las motivaciones de los jóvenes que se abarrotan realmente la plaza de toros, en las ventas en particular, pero en muchas otras plazas. Cuando a un joven se le quiere prohibir, cuando es adolescente, pues entonces se enfrenta. O sea, por el gusto instintivo de la transgresión, el joven dice, me lo prohíben, pues voy a ir. Pues voy a ir precisamente por eso. Eso primero. Dos, yo creo que a los jóvenes les atrae ese juego de la verdad que hay en los toros. O sea que ahí, como he dicho, es teatro, ceremonia, pero bueno, se muere de verdad. El toro muere de verdad, pero el torero puede morir de verdad.
y pueden ser cogidas. O sea, que hay un juego importantísimo que es fascinante. Y los toros, como he dicho al principio, por esencia es transgresión, en el buen sentido. Es un material, pero es transgresión. Un detalle. Se habla mucho de que los toros es una ceremonia machista, la celebración del macho, etcétera, etcétera. Pero no se dan cuenta que hay elementos dentro del torero que son femeninos. Primero sus traje con las zapatillas, Dominguín lo había dicho, las zapatillas, las medias rosas, las zapatillas, el vestido muy ajustado, etcétera, y que hay gestos femeninos en los desplantes, en los sites. Es decir, de alguna manera hay una transgresión intrasexual, yo diría. Eso los antropólogos lo han visto, algunos que han trabajado precisamente en esta zona. Y por otra parte, pues el arte es transgresión porque es algo que busca una especie de perfección plástica sin llegar nunca a ella. Porque claro, si fuese la fusión total entre el toro y el torero, sería la acogida y la muerte. Entonces, todo lo que está al límite en los toros, yo creo que atrae a los jóvenes, de alguna manera. Y me parece, yo creo que, mi amigo Andrés Amorós dice que hay que agradecer, casi habría que dar un premio al ministro de la Cultura actual por haber desencadenado un movimiento que hace que los jóvenes en particular dicen, pues entonces una especie de vuelta al 68 que yo he conocido. Por otra parte, conocía mis estudios en París. Buenos días. A ver, François, yo enhorabuena, de verdad, viniendo de una persona tan eminente como es usted y encima del país vecino. Y que lo diga un español es normal, pero que lo diga una persona de Francia, pues tiene todavía mucho más valor. Me ha parecido entender que había una propuesta sobre que serían a nivel local los que no quisieran tener toros, ¿no? Pues ojalá fuera así, porque claro, es muy fácil ser ministro con 4 minorías que se tienen y sacar una ley antitaurina. Los alcaldes o las propias comunidades autónomas es importantísimo que ellos sean los que toman la decisión, porque ellos saben que quitar los toros en una fiesta les puede costar el puesto. Y eso lo saben ellos. Porque yo conozco muchos alcaldes que no son taurinos, no voy a decir ya antitaurinos, pero saben que tiene que haber toros en el pueblo o en su ciudad, porque es importantísimo. Porque si no, las fiestas no son fiestas, porque esto es algo del pueblo. Por mucho que quieran ahora un señor ministro o cualquiera de ellos respaldarse, ya le digo, en 4 minorías para poder quitar los toros. Entonces, me parecería estupendo que la decisión fuera de los propios alcaldes. Muchas gracias de nuevo. No, me parece muy interesante su comentario, se lo agradezco. Las comparaciones nunca son buenas y oportunas, pero en el caso francés, por ejemplo, todo está basado en el poder de los ayuntamientos. Todo. O sea, todo está arreglado en cuestión de toros por los ayuntamientos y por lo que está dentro de los ayuntamientos, que son las comisiones taurinas extramunicipales. O sea, que es una especie de consejo que hay en cada ayuntamiento donde hay peñas, aficionados representativos que con el alcalde determinan la línea editorial de la feria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eso es también, pero eso es porque realmente en Francia los toros son absolutamente minoritarios. Son minoritarios únicamente circunscritos en la zona del suroeste francés, Aquitania, las Landas y el País Vasco, la región cerca del Vic y del Sac, y por otra parte Nimes, Arles y todo esto, ¿no? Entonces ahí sí los ayuntamientos han luchado siempre para decir, si el Estado
desde París nos quiere imponer cosas, nosotros que estamos en Dax vamos a luchar para. El caso español es muy diferente, porque ya claro, en España es minoritario o mayoritario. Yo creo que es minoritario desde el punto de vista social, de la sociedad. O sea, hay mucha gente que no sabe, que ahora en la actualidad no sabe de toros, nada. De un ciudadano normal en España. Mucho más que los que saben. Hay algunos que saben mucho, pero mucho más. Pero yo sé que lo he discutido con la Fundación Toro de Lidia y ellos no quieren tanto trasladar el sistema, el modelo francés, por esa razón. Consideran que los toros pertenecen al patrimonio de todos los españoles, lo que marca la ley del 2008, del 2018, claramente, ¿no? Y que no hay que determinar zonas particulares donde habría más toros que en otros sitios, incluso si, de hecho, hay algunas. En Galicia hay pocos toros, o sea, hay Pontevedra, pero bueno, hay pocos. Entonces, ahí está todo el juego. Pero yo creo que sí, una implicación de los ayuntamientos en la organización de las ferias, en la consulta de las peñas locales, sería muy, muy oportuno. Que no sea algo solamente teleguiado desde algunos grandes despachos de empresarios. Eso sí, yo creo que sería el comienzo de algo muy importante como reforma en España. Eso, si me permite esto, yo le diría. Pero fíjense que precisamente los diputados antitaurinos con los que me entrevisté decían, sí, entendemos que hay que luchar para preservar las minorías, porque eso cuando uno le dice, usted está en contra de las minorías, entonces ellos sienten que ahí se sienten acorralados de alguna manera. Entonces, pues sí, tenemos que respetar las minorías, pero precisamente por eso hemos pedido que sean únicamente los alcaldes que decidan si hay toros o no. Pero por eso derogarían a la ley del 2018 que ha tomado el Congreso de los Diputados. Entonces, es ahí un tema complicado y delicado. Yo reconozco que es un poco delicado. Sí, buenos días. En primer lugar, felicitarle por la interesantísima charla. Y en segundo lugar, me gustaría saber su opinión o su valoración sobre, que acaba usted de nombrar, sobre las acciones que realiza la Fundación Toro de Lidia en relación a todo cuando hay algún intento de prohibición o de censura o de tal. Un poco su valoración sobre cómo funciona la Fundación. Bueno, yo no estoy para opinar lo que hace la Fundación. Yo tengo bastantes relaciones con ellos como miembro de otra organización, la organización francesa. Yo soy presidente del Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas de Francia. Por lo tanto, como tal, en esa gran reunión de los 8 países que tenemos mensualmente por videoconferencias, que se llama el Consejo Internacional de las Culturas Taurinas, que vamos a reunirnos además en San Isidro de forma presencial. Tenemos muy buenos interlocutores. Yo creo que yo conduciría tal vez la Fundación Toro de Lidia a centrarse cada vez más sobre el tema de contrarrestar las prohibiciones o los intentos de prohibiciones. Ellos mismos reconocen, yo hablé con Victorino Martín, ellos mismos reconocen que esto de los menores les ha traído un poco, o sea, no lo esperaban tan rápido, pero están ahora actuando muy bien, están actuando perfectamente y yo creo que, o sea, hay que apoyarles en ese enfoque de la defensa de la fiesta. Yo creo que sí. Hola. Málaga tiene un legado. La Plaza de Toros de Málaga, tiene un legado importantísimo en cuanto a la participación de la juventud cuando baja al ruedo. Ese legado fue la corrida magnífica que lanzó José Luis Martín Lorca Crisol, en la que actuaron mano a mano Enrique Ponce y Javier Conde. Cantó Pitingo, también cantó la esposa de Javier Conde,
y un Benzo, el magnífico director de orquesta, y Alba Chantal. Entonces, cuando termina la corrida, se da una circunstancia, y es que se crea un paseillo, o sea, una vuelta al ruedo de honor, con un toro incluso que había indultado Enrique Ponce. Se crea una vuelta al ruedo en la que el entusiasmo enorme de respeto a todos esos artistas provocó una eclosión enorme de público que se tiró a la plaza. Entonces se invierte un término en que antes la gente estaba en el ruedo y el alguacil los echaba. Vosotros, los que no habéis toreado, no habéis disfrutado del bellísimo espacio de colores que se produce en el tendido de la ropa del azar, en la colocación de las personas, ¿no? Entonces ahora, pues, cualquier chaval que está en una escuela taurina, pues está en un colegio, tiene 15 o 20 amigos, y cuando torea, bajan todos al ruedo. Entonces es una cuestión que colabora infinitamente a la afición. Y por parte de Málaga, la primera vez que se hizo fue el día de la corrida esta. Lo cuento para que se pueda contar y para que se deje a la juventud de bajar, e incluso que se le invite. Nada más, muchísimas gracias. No, yo creo que todo lo que sea para promocionar precisamente contra esta iniciativa de prohibir a los menores o a los jóvenes es bueno. Tendido joven, con precios muy especiales, es muy bueno, que tenga la posibilidad de llevar realmente a hombro, como se vio en las ventas cuando se sacó a Morante en la despedida, que no fue después despedida, pero bueno, pero fue un momento histórico. Eso me parece muy importante. Todo lo que sea de esta manera. Lo que sí convendría tal vez es tomar algunas iniciativas de educación, de iniciación de los jóvenes que no saben nada, que vienen por primera vez por los toros. En Arles hemos visto una pequeña iniciativa que tener un grupo de jóvenes que no sabían nada, ¿no? Porque si no, que no sabían de qué pasaba. Entonces, le hemos hecho un grupo de 20, le hemos instalado en el tendido con auriculares, y alguien un poco más experto les enseñaba lo que estaba pasando, para que se den cuenta de lo que estaba pasando, cómo reaccionaba el toro. Yo creo que esto sería una cosa que no se puede hacer para toda la clase, pero para grupos muy escasos sí sería una buena iniciativa, creo. Hablando de ese tipo de iniciativa, también puedo decir que en Francia, también en Bayona, la Peña Sesenac, que era una peña de jóvenes, hacíamos, bueno, yo no formaba parte de la peña, pero sí colaboraba, y era un poco la misma idea, pero que no era con pinganillos. Se cogían unas entradas a 20 euros, en la parte más alta de la plaza de Bayona, en Sol. Se les hacía la visita completa de la plaza para que vieran toda la colocación del picador, ver las capillas, un poco los chiqueros, que vieran un poco todo, y a partir de ahí cogíamos cada uno, 5 o 10 personas, a quien íbamos guiando y explicando toda la corrida de todos. Lo bonito era que al final de la corrida se compartía un plato de jamón y era un momento para charlar y ver también un poco pues, lo que habían sentido, lo que habían vivido en ese momento, ¿no? Eso era muy bonito. Y eso eran iniciativas que me parecían muy bonitas a mí allí, ¿no? Para compartir. Sí, yo también a raíz de esto decir que en Valencia también tienen el palco infantil. Y o sea, que hay iniciativas que, por favor, ahora que estamos aquí de diferentes comunidades autónomas, que no se pierdan, al revés, que se dé más valor a eso, porque ahora mismo se me ocurren esas. En Madrid este año también, ahora, este mes, ha empezado el curso para jóvenes aficionados, o sea, que no tengan ni idea de tauromaquia, lo que estaba hablando. Son los miércoles, 3 horitas hasta el mes de marzo. Absolutamente. Sí, y bueno, decir que esto no es nada más que otro, esperemos que así sea, otro atentado contra la tauromaquia. Ya sabemos que es patrimonio cultural, que como tal con ello no van a acabar, pero sí con estrategias sutiles.
Y justo esto llega en el momento de lo que estamos hablando, cuando más afición joven ha llegado a los tendidos, cuando está surgiendo un repunte de la tauromaquia gracias a los aficionados, nos cuelan este flaco ahora, el atentar contra los niños. Yo tengo 2 hijos, me ha costado muchísimo trabajo que sean aficionados a los toros porque no hay toros en televisión, no hay cuentos, no hay ropa, no hay no había cromos, ahora sí que los hay. Entonces, a capón, a base de llevarlos a tentaderos, a toros, a no sé qué, y así es como se consigue la afición. Total. Simplemente ya no es que sean buenos aficionados, ese es mi objetivo, pero que conozcan la cultura. Absolutamente. Sí. Como estaba hablando aquí con el compañero, creo que todos hemos ido a los toros de niños, no somos ningunos asesinos. Entonces, no lo sé, no sé lo que nos quieren colar. Una pantomima, espero que no nos dejemos ganar este gol y que lo defendamos en todos sitios y bueno, pues las iniciativas que conozcamos, apostar por ellas. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy claro. Y creo que en serio, pues, visiones.